en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Llevo 30 años montando mi puesto en ferias. 30 años. Conozco el olor del aserrín húmedo, la dulzura empalagosa del algodón de azúcar mezclada con el vaho de las frituras. El bullicio es una música que me arrulla, un ritmo constante de risas, gritos y el chirrido de las atracciones. Cada año el mismo ritual. Desempacar los juguetes, ordenarlos por colores, por tamaño, asegurarme de que cada muñeca tenga su lazo, cada coche su rueda. Es un trabajo honesto, sencillo. Uno se acostumbra a la ilusión, a la alegría fácil de los niños. Fue en el tercer día de la feria cuando las vi por primera vez. 2 niñas, idénticas hasta el último detalle, el mismo vestido de cuadros, el mismo flequillo recto, los mismos ojos grandes y oscuros. Tendrían unos 7 años. Se acercaron a mi puesto de peluches, arrastradas por una mujer que supuse era su madre. Una de ellas, la que estaba más cerca, señaló un oso de peluche de ojos saltones, de esos que parecen sonreír con timidez. «Quiero ese», dijo, su voz apenas un susurro. Mientras la madre sacaba unas monedas arrugadas de su bolso para pagar el oso que la primera gemela sostenía con ambas manos, mi mirada se desvió. Y ahí estaba. La otra gemela, la que había permanecido en silencio, con una expresión completamente inexpresiva, ya sostenía un oso idéntico en su mano izquierda. Idéntico. Mis ojos se fijaron en él. No lo había tomado de la repisa. No había habido tiempo. Ella solo lo tenía. Me miraba, el oso en su mano, con una fijeza que me heló la sangre. Sentí un escalofrío inexplicable, una punzada de extrañeza que me revolvió el estómago. Una disonancia visual tan fuerte que me hizo frotarme los ojos con la palma de la mano. Será la luz, pensé. El cansancio, las horas de pie. Intenté atribuirlo a la magia de la feria, a la sugestión de la multitud, a cualquier cosa que no fuera lo que mis ojos acababan de presenciar. Pero la imagen se aferró a mí, una pequeña mancha en mi día perfectamente normal, como una astilla clavada bajo la piel. Las gemelas se alejaron, cada una con su oso, mezclándose con la marea de gente. Me encogí de hombros, forzándome a sonreír al siguiente cliente, un padre con un niño pequeño que quería una pelota. Pero la imagen de la segunda gemela con el oso aparecido, el que no había comprado, se grabó en mi memoria. Una pequeña anomalía que mi mente se negaba a aceptar, una astilla que seguía ahí, punzando. La imagen de la segunda gemela, con el oso idéntico en su mano antes de que la otra lo comprara, se grabó en mi memoria como una astilla, una pequeña anomalía que mi mente se negaba a aceptar. Al día siguiente las vi de nuevo. Mi corazón latió un poco más rápido. Las niñas regresaron a mi puesto, esta vez interesadas en un par de muñecas de porcelana, de esas con vestidos de encaje y mejillas rosadas. Las observé con una cautela renovada, mis ojos escudriñando cada movimiento, cada gesto. La madre, con una sonrisa cansada, las dejó elegir. Era inevitable, sabía que volverían. Sentía una especie de atracción repulsiva hacia ellas. Una de las gemelas extendió su mano y sujetó la muñeca que había elegido, mirándola con una curiosidad infantil. La otra, la misma que había tenido el oso el día anterior, permanecía inmóvil, con una sonrisa inexpresiva, casi vacía. Pero en su regazo ya tenía la segunda muñeca. Era idéntica, salvo por un detalle. La ropa estaba ligeramente arrugada y había una pequeña mancha de tierra en la mejilla de porcelana. Una mancha que no estaba en la muñeca que la primera gemela sostenía, ni en ninguna de las que yo tenía en el expositor. Desconcertado, sentí la necesidad de preguntar. «Señora», dije, mi voz un poco más tensa de lo normal. ¿Las niñas ya tenían una muñeca similar? La madre, con una risa nerviosa que sonó hueca en mis oídos, negó con la cabeza. «Oh, no, es la primera vez que vemos estas muñecas. Mi pequeña es muy rápida, siempre agarrando las cosas antes que su hermana». Su explicación no encajaba, no podía. La mancha de tierra, la ropa arrugada, no era de una muñeca recién sacada de su caja. Insistí, señalando la suciedad.
Pero esta muñeca, la que tiene su otra hija, está sucia. Es imposible si la acaba de tomar. La madre me miró con una extrañeza palpable, como si yo fuera el que estaba perdiendo la cabeza. Ay, señor, debe ser la tierra de la feria, o quizás su imaginación. Me despachó con una sonrisa forzada y un que tenga buen día. La conversación terminó, pero mi nudo en el estómago se apretó aún más. Después de que se fueron, revisé el expositor, abrí las cajas de las muñecas. Ni rastro de suciedad, ni una mota de tierra. Cada muñeca estaba prístina, impecable, tal como las había recibido del proveedor. La que vendí estaba perfecta. La contradicción me dejó con un nudo en el estómago. Una sensación de que mi lógica comercial, mi sentido común, se estaba desmoronando pieza a pieza. La muñeca sucia, la que la segunda gemela ya tenía, era una prueba tangible de que algo andaba mal, algo que la risa nerviosa de la madre y el polvo de la feria no podían explicar. Intenté desahogarme de alguna manera. Me acerqué al puesto de churros donde Manolo, un hombre corpulento con bigote canoso y décadas en el negocio, freía su masa con la maestría de un artesano. Le conté lo de las gemelas, lo de los osos, lo de las muñecas sucias. Buscaba una explicación, un consuelo, quizás que él también hubiera visto algo similar en todos sus años. Pero lo que obtuve fue una carcajada. Manolo se rió a carcajadas, su vientre tembló con el esfuerzo. Me golpeó la espalda con una mano que parecía un jamón. «Ah, la magia de la feria, amigo», dijo con voz ronca. «Los niños son así, y esas gemelas, seguro son un par de pillas. Se las saben todas». Desestimó mi historia como una anécdota divertida, una más de las cosas extrañas que pasan en la feria. Su desinterés me dejó más solo que antes, con mi inquietud creciendo en silencio. Más tarde, las vi de nuevo cerca del carrusel. Estaban jugando, corriendo entre la gente. Una de ellas, la que no había tenido los juguetes aparecidos, tropezó y cayó al suelo con un pequeño gemido. Se raspó la rodilla. La vi llorar, mientras su madre corría a socorrerla. Pero mi mirada estaba fija en la otra gemela, a unos metros de distancia. Ella no había caído, no había tropezado. Sin embargo, se llevó la mano a su propia rodilla y un pequeño rasguño, idéntico al de su hermana, apareció en su piel. Lo vi con mis propios ojos. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. La herida cruzada era demasiado específica, demasiado imposible para ser una coincidencia. No era un truco de luz, ni mi imaginación. Esto era real. Mi reacción fue de pánico silencioso, una comprensión creciente de que lo que estaba presenciando no era una ilusión. Era algo más, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la realidad. La madre de las gemelas se acercó para consolar a la niña que había caído. La otra gemela, la de la rodilla ya marcada sin razón, miró directamente hacia mí. Su expresión era en blanco, pero sus ojos me taladraron, como si supiera que la estaba observando, que había sido testigo. Me sentí expuesto, mi cordura cuestionada por esa mirada infantil. La risa del feriante se sentía como un eco hueco ante la herida en la rodilla de la gemela que no había caído. Su mirada, una punzada fría, me decía que no estaba loco, pero que nadie me creería. Al anochecer, mientras el bullicio de la feria comenzaba a apagarse y yo organizaba los últimos juguetes en la vitrina de mi puesto, las gemelas pasaron una vez más. Se detuvieron por un instante. Una de ellas, la que parecía más presente, se detuvo y se miró en el cristal de la vitrina. Su reflejo nítido, casi perfecto. Yo estaba justo detrás, colocando unos pequeños soldaditos de plomo. Fue entonces cuando lo vi. El reflejo de la gemela en el cristal parpadeó, pero la niña real, la que estaba frente a mí, no lo hizo. Su parpadeo estaba desfasado, una fracción de segundo después, o quizás, y esto es lo que me heló el alma, nunca parpadeó realmente. Fue una visión fugaz, un tic visual imposible, pero inconfundible. Una brecha en la realidad que se abrió y se cerró en un instante. Sentí un mareo repentino, una náusea que me obligó a apoyarme en el mostrador, mi mano buscando desesperadamente un punto de apoyo. La realidad se sentía como un cristal agrietado, a punto de desmoronarse.
La niña real se alejó, y con ella el reflejo se desvaneció, dejándome tembloroso, con el corazón latiéndome con una fuerza dolorosa contra las costillas. Me quedé allí, respirando con dificultad, intentando procesar lo que acababa de ver. Esa noche, después de cerrar el puesto y arrastrarme a mi pequeña caravana detrás de la feria, el silencio de la noche no me trajo paz. Se interrumpió. Un leve tintineo, un sonido rítmico que venía de mi puesto, como si alguien estuviera jugando con canicas. Metálico, constante, a pesar de que yo sabía que no había nadie allí. El sonido se filtraba a través de la delgada pared de metal de la caravana, cada choque de canica resonando en el aire quieto. Me negué a salir. Estaba paralizado por el miedo, la manta cubriéndome hasta la barbilla, mis ojos clavados en la oscuridad. El sonido rítmico de las canicas chocando, sabiendo que no había nadie más en el puesto, me mantuvo despierto. La consecuencia fue una noche de insomnio, con el eco de los juguetes resonando en mi cabeza, una melodía macabra que no podía silenciar. El parpadeo desfasado en el reflejo y el tintineo de las canicas en la noche me robaron el sueño, dejando solo el eco de una presencia que jugaba con mis sentidos y mi cordura. A la mañana siguiente, con ojeras profundas y el cuerpo tenso por la noche en vela, abrí mi puesto. Mis movimientos eran mecánicos, mi mente aún zumbando con el tintineo de las canicas. Me dirigí directamente a la caja de los osos de peluche idénticos, el objeto insignia que había estado en mi mente desde el primer encuentro con las gemelas. Había algo, una necesidad imperiosa de revisar, de encontrar una explicación, o al menos de confirmar mis peores temores. Y ahí estaba, un par de osos de peluche idénticos, recién sacados de la caja, con sus etiquetas aún puestas, pero uno de ellos tenía un ojo descosido y colgando de un hilo, como si hubiera sido arrancado con saña. El otro, a su lado, estaba perfecto e impoluto. No había forma. La caja estaba sellada. No había tijeras ni herramientas cerca que pudieran haber hecho eso. La evidencia física era innegable, tangible, brutal. Lo levanté, sintiendo la textura áspera del hilo suelto contra mis dedos. El peso del oso en mi mano era real. El daño era real. No era una ilusión, no era un truco de la luz. Era una alteración imposible, una prueba concreta de que algo ajeno a este mundo estaba manipulando mis objetos, mis juguetes. Era una profanación de lo inocente, un mensaje macabro que solo yo podía leer. Mi reacción fue de terror puro, una creciente desesperación que me ahogó la garganta. Grité un sonido ahogado que nadie escuchó en el bullicio matutino de la feria. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, por aferrarse a la cordura, pero no había ninguna. Era un vacío, un abismo de imposibilidad que se abría ante mí. Cada fibra de mi ser se negaba a aceptar lo que mis ojos y mis manos confirmaban. La consecuencia fue inmediata. Escondí el oso dañado bajo el mostrador, sintiendo que si alguien más lo veía, me tomarían por loco, me internarían. La anomalía ya no era solo visual, era táctil, real, y estaba contaminando mi mercancía, mi negocio, mi vida. El oso tuerto con su ojo colgando de un hilo era la prueba irrefutable de que la otra gemela no solo duplicaba, sino que también dejaba su marca, una cicatriz macabra en la inocencia de mis juguetes. Decidí que tenía que deshacerme del oso tuerto. Sentía que su presencia era una maldición, un imán para lo que fuera que estaba ocurriendo. Lo envolví en un paño de lino viejo, con una sensación de repulsión, como si fuera algo contagioso. Lo llevé a un contenedor de basura apartado, lejos de mi puesto, en la parte trasera de la feria, donde solo iban los trabajadores a tirar los desechos más grandes y malolientes. Quería que desapareciera, que se desvaneciera de mi vista y de mi mente. Mientras caminaba, sentí una extraña presión en la mano que sostenía el oso envuelto, como si algo intentara apretarlo, como si una mano invisible se cerrara sobre mis dedos. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi nerviosismo, a la ansiedad que me corroía. «Es solo el miedo», me repetía. «Es tu imaginación jugándote una mala pasada». Pero la presión era real, un hormigueo frío que subía por mi brazo. Al llegar al contenedor, justo cuando iba a soltar el oso, el ojo descosido, el que colgaba de un hilo, se desprendió por completo.
No cayó, fue lanzado. Golpeó mi muñeca con una fuerza sorprendente, un impacto seco que me dejó sin aliento, dejando una pequeña marca roja y un dolor agudo que me hizo gritar. No fue un accidente, fue deliberado. La otra gemela había reaccionado, había golpeado. Solté el oso con un grito ahogado y me miré la muñeca. Una pequeña mancha de sangre empezó a formarse en el lugar del impacto, un punto rojo que contrastaba con mi piel pálida. La reacción fue de pánico absoluto, una comprensión visceral de que no era solo una alucinación, no era solo un truco. Era una amenaza física. La entidad ligada a las gemelas podía interactuar directamente conmigo. Podía herirme, incluso a través de los objetos. La consecuencia fue que corrí de vuelta a mi puesto, la muñeca palpitando con un dolor sordo, con la certeza de que la entidad ligada a las gemelas podía interactuar directamente con él, incluso a través de los objetos. El oso se quedó en el contenedor, un montículo de tela inerte, pero la marca en mi muñeca persistía, una prueba viva y sangrante. El impacto del ojo del oso en mi muñeca, la sangre que brotaba, fue la confirmación más brutal. La otra gemela no solo jugaba con la realidad, sino que también podía jugar conmigo, y sus juegos eran peligrosos. Desde ese día, intenté evitar el contacto visual con las gemelas a toda costa. Me escondía detrás de mi puesto cuando las veía acercarse. Fingía estar ocupado con el inventario o la limpieza. Mi comportamiento errático, mi nerviosismo constante, empezaron a ser notados por otros feriantes. Las miradas curiosas, los susurros a mis espaldas, me hacían sentir aún más aislado, más expuesto. La presión social era un peso constante, una capa más de miedo. Un día, el mismo Manolo del puesto de churros se acercó, su expresión jovial ahora teñida de preocupación. ¿Estás bien, amigo?, me preguntó, su voz más suave de lo habitual. ¿Has dormido? ¿Te ves demacrado? Intenté explicar, balbuceando sobre los juguetes, las gemelas, el ojo del oso. Él me miró con una lástima que me dolió más que cualquier golpe. Quizás la feria te está volviendo loco, hombre. Tómate un descanso. Vete a casa. No me creyó, nadie lo haría. Desesperado decidí observarlas desde lejos, como un científico que estudia un fenómeno inexplicable. Intentaba encontrar un patrón, una explicación lógica que mi mente se negaba a aceptar. Las vi jugar con un par de canicas idénticas, brillantes bajo el sol de la feria. Una de ellas, la real, lanzó su canica con fuerza contra el suelo, observando cómo rebotaba y rodaba. Era un juego inocente, un momento de normalidad, pero la normalidad ya no existía para mí. La otra gemela, sin haber lanzado nada, miró su propia canica en la palma de su mano. Y entonces lo vi. La canica, sin ningún impacto visible, sin ninguna fuerza externa, se agrietó y se rompió en su palma, como si hubiera sido aplastada por una presión invisible. Un crujido seco, y luego los fragmentos cayeron al suelo. Mi reacción fue de náuseas, un miedo profundo a lo que estaba presenciando. Era la confirmación de que no había necesidad de acción, solo de intención. La consecuencia fue una sensación de aislamiento total. La comunidad me consideraba excéntrico, estresado, quizás un poco loco. Y yo me sentía solo en mi conocimiento de la verdad. Una verdad que nadie más podía o quería ver. La imposibilidad de compartir mi carga me encerró aún más en mi terror, en una prisión de mi propia mente. La canica rota en la mano de la gemela, sin golpe alguno, era la prueba de que la otra no necesitaba acción para dejar su huella. Y la mirada de mi compañero, llena de lástima, me confirmaba que estaba solo en este horror. Las alteraciones en mis juguetes se volvieron más frecuentes, más deliberadas. Empecé a encontrar muñecas con el cabello enredado de forma violenta, como si alguien lo hubiera jalado con rabia. Coches de juguete con las ruedas torcidas, como si hubieran sido forzados hasta romperse. No eran defectos de fábrica, ni el desgaste habitual. Eran cambios específicos, casi personales, que sugerían una interacción directa, una presencia que jugaba en mi puesto cuando yo no estaba. Un día, al abrir una caja de pequeños caballos de carrusel de madera, idénticos, brillantes, con sus pequeñas monturas pintadas a mano, encontré algo que me heló la sangre.
Uno de ellos tenía un pequeño lazo de cabello rubio, idéntico al de las gemelas, atado a su cola. Estaba firmemente anudado. Y el otro, a su lado, tenía una mancha de sangre seca en la crin, pequeña, casi imperceptible, pero inconfundible. Un rastro, un intercambio macabro. La mancha de sangre en el caballo era pequeña, pero inconfundible. La toqué con un dedo tembloroso, sintiendo la textura pegajosa y seca. Era una prueba material, una evidencia de una presencia que iba más allá de la mera duplicación o alteración. Era una marca de vida, o de lo que fuera que simulaba ser vida. El lazo de cabello, la sangre, eran mensajes. Algo me estaba dejando su firma, su juego. Mi reacción fue una mezcla de horror y una extraña, morbosa fascinación. Sentía que la otra gemela estaba intentando comunicarse, dejarme un mensaje macabro a través de los juguetes, como si estuviera jugando conmigo, con mi mente. Sus juegos eran cada vez más complejos, más personales y yo, por más que quisiera huir, me sentía arrastrado a su lógica retorcida. Quería entender, necesitaba entender. La consecuencia fue que empecé a sentir una conexión enfermiza con las gemelas, una atracción repulsiva hacia el misterio que las rodeaba. Ya no podía simplemente huir. Sentía la necesidad de entender, aunque fuera a costa de mi propia cordura. Sus juegos se habían vuelto mis juegos, y yo era el único participante consciente. El lazo de cabello y la mancha de sangre en los caballos de carrusel no eran solo alteraciones, eran un mensaje, un juego macabro que la otra gemela me enviaba, y yo, para mi desgracia, empezaba a entender sus reglas. El último día de la feria llegó con una atmósfera de melancolía y alivio. Los últimos clientes se apresuraban a disfrutar de las atracciones. Las gemelas estaban en el Tío Vivo, girando en sus caballitos de madera, sus risas infantiles resonando sobre la música desafinada. Las observé desde mi puesto, una mezcla de terror y resignación en mi rostro. Sabía que algo iba a pasar. Sentía la tensión en el aire, una cuerda invisible a punto de romperse. De repente, el caballito de una de las gemelas, la que solía tener los objetos aparecidos, se detuvo bruscamente. Un chirrido metálico, estridente, rasgó el aire mientras el resto del Tío Vivo seguía girando. La niña quedó suspendida en el aire, con los ojos abiertos, mirando directamente hacia mí. Su expresión era la misma de siempre, vacía, inexpresiva, pero en ese momento me pareció ver algo más, algo antiguo y frío. Simultáneamente el caballito de la otra gemela, la que seguía girando, se sacudió violentamente como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. La niña fue lanzada al suelo con una fuerza brutal, golpeándose la cabeza contra el metal y la madera. Un grito ahogado se elevó de la multitud, un sonido de horror colectivo que me perforó los oídos. El Tío Vivo se detuvo con un último gemido metálico, y el silencio por un instante fue ensordecedor. Corrí hacia la gemela caída, mi corazón latiendo con una fuerza dolorosa contra mis costillas. Al levantarla con manos temblorosas, vi que su rostro estaba pálido y sus ojos, idénticos a los de su hermana, permanecían abiertos pero sin vida. Su cráneo, en la parte trasera, estaba hundido. La reacción fue de horror y culpa, un sentimiento abrumador de que yo era el único testigo de la verdadera causa, el único que entendía lo que había sucedido. La otra había reclamado su parte, había ganado su juego. La consecuencia fue un caos absoluto en la feria. La gente gritaba, los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, sus sirenas rasgando el aire. La gemela que quedó suspendida en el caballito miró al narrador una última vez antes de que la bajaran. Sus ojos no parpadeaban, y en ellos el narrador vio un atisbo de algo antiguo y malvado, algo que había estado jugando con la realidad. El grito de la multitud, el cuerpo inerte de la gemela, y esa última mirada sin parpadeo de la que seguía en el caballito, me dejaron una cicatriz más profunda que cualquier herida, la certeza de que la otra había ganado su juego. La feria fue desmantelada en un silencio sombrío, sin la alegría habitual. Las luces se apagaron, los puestos se plegaron, y el olor a aserrín, que antes me arrullaba, ahora me producía náuseas. Empaqué mi puesto, mis manos temblorosas,
mi mente un torbellino de imágenes y sonidos, el tintineo de las canicas, el parpadeo desfasado, el grito de la multitud. Cada objeto que tocaba parecía vibrar con un eco de lo que había presenciado, una resonancia de la tragedia. Al guardar las últimas cajas, en el fondo de una de ellas, encontré una muñeca de porcelana. Era idéntica a las que vendí, con su vestido de encaje y sus mejillas rosadas. Pero esta tenía un ojo arrancado, colgando de un hilo, y una pequeña mancha de sangre seca en el vestido, justo donde debería haber estado el corazón. Una réplica exacta del oso tuerto, pero más personal, más íntima. Era el residuo, la prueba final, un recordatorio tangible y macabro de lo que presencié. La levanté con una mezcla de pavor y resignación, sintiendo el frío de la porcelana y la aspereza del hilo roto. La muñeca no era solo un objeto, era un tótem de mi trauma, una cicatriz visible de la herida que se había abierto en mi cordura. Era la firma de la otra gemela, su último juguete para mí. Sabía que nunca podría deshacerme de ella, que su presencia estaría ligada a la mía para siempre. Mi reacción fue una fobia paralizante a las ferias, al bullicio, a la risa de los niños, y una compulsión obsesiva. No pude volver a vender juguetes sin revisarlos meticulosamente, buscando duplicaciones, marcas inexplicables, ojos faltantes. Cada muñeca, cada oso, cada canica era un posible portal, un nuevo mensaje. Mi vida había cambiado para siempre, marcada por el parpadeo desfasado y los juguetes alterados. La consecuencia es que cerré mi negocio de juguetes. La muñeca tuerta se quedó en mi casa, en un lugar oculto, pero su presencia es una sombra constante, un recordatorio silencioso. Cada vez que escucho un tintineo o veo un par de objetos idénticos, el terror regresa, y sé que la otra gemela sigue jugando, en algún lugar con la realidad y con las vidas de los que se atreven a mirar demasiado de cerca. La muñeca tuerta, con su mancha de sangre, es mi condena. Ya no hay ferias para mí, solo el eco de un parpadeo desfasado y la certeza de que, aunque una gemela ya no esté, la otra sigue ahí, siempre jugando, siempre mirando. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.